Sí, muy bien. Gracias. El título de la plática, el título del sermón de esta mañana, pues tiene un título que de alguna manera a mí se me ocurrió y creo que lo voy a compartir con ustedes. El título es José el soñador. Repito, José el soñador. Estamos hablando de José, el hijo consentido de Jacob. Recuerden que Jacob tuvo 2 esposas por las cuales trabajó. Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Pero aunque tuvo 2 esposas, tuvo un solo amor. Esta es Raquel. Con Lea prácticamente se casó por la trampa que le hizo el papá, pero el amor de Jacob era Raquel. Y Raquel le dio 2 hijos, José y Benjamín. Parte de la dificultad o parte del problema es que cuando nació José ya habían nacido 10 hijos antes que él. O sea, José fue el 11º, si es que se puede decir de esa manera. Y Benjamín, el otro hijo de Raquel, fue el número 12. Entonces, cuando nació José, ya tenía 10 hermanos anteriores. Y por eso, de alguna forma, siendo hijo de Raquel, el gran amor de Jacob, obviamente, fue el consentido de Jacob. Y desde ahí inician los problemas. Yo quiero iniciar y desarrollar esta plática con una interrogante compartida con ustedes. Más que interrogante, más que pregunta, es una reflexión personal. La pregunta es esta: ¿es Dios bueno? Repito, ¿es Dios bueno? Y como insisto, más que pregunta, es una reflexión personal. ¿Es Dios bueno para usted? Y adviertan que la respuesta en buena medida depende de su situación actual. Es decir, si usted está recién casado, tiene un buen empleo, usted me va a decir, Dios es bueno. Si usted tiene salud y tiene un buen ingreso actualmente, usted me va a decir, Dios es bueno. Pero yo le pregunto, ¿y qué si su salud está deteriorada? ¿Y qué si su situación económica es complicada? La pregunta, ¿Dios es bueno? ¿Qué respuesta tiene usted derivado de sus condiciones? Dentro de ese contexto que estoy hablando, por ejemplo, en relación a la pregunta, ¿Dios es bueno? ¿Cómo explica usted, si Dios es bueno, lo acontecido esta semana en las islas de Filipinas? Si su respuesta es que Dios es bueno, yo le pregunto, ¿cómo me explica lo que ocurrió específicamente en la ciudad de Tacloban, azotada por un tifón de grado 5, que es el más alto en la escala que se conoce? El tifón le pusieron por nombre Haiyan con H. Y ese tifón desarrolló vientos de 300 kilómetros por hora. Eso es algo que nosotros no nos podemos imaginar, pero solo piense, usted conduciendo un vehículo a 300 kilómetros por hora. Y así fueron los vientos que desarrolló este tifón. Y dice las noticias que se levantaron olas de hasta 5 metros de altura. Llegó a causar el fallecimiento, de acuerdo al conteo actual que llevan, considerado de 10,000 personas fallecidas. 10,000 personas fallecidas en las islas Filipinas. Si ustedes han tenido oportunidad de ver fotografías, o mejor aún, en internet, las escenas son impresionantes. Es una destrucción total.
Y los sobrevivientes esperan agua y comida, porque no hay. Ni hay agua, ni hay comida para los que sobrevivieron. O sea que adicional a esos 10,000 que se calcula que fallecieron, van a morir de sed y de inanición otra cantidad de personas. Hay 2 islas que fueron afectadas que se llaman Leyte y Samar, que corresponden a las Filipinas. Dentro de las prioridades de la operación humanitaria de la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, están las siguientes. Para los sobrevivientes, primero, alimento, porque no hay comida. Entonces, la operación humanitaria de la ONU está buscando alimentar a los sobrevivientes, pero siendo islas, no es fácil el acceso. Y el aeropuerto principal fue destruido. Entonces, la prioridad de las Naciones Unidas es alimento. Después, salud y medicina para las personas que sobrevivieron. Dice la ONU que después quieren el saneamiento, es decir, buscar condiciones para las personas que sobrevivieron. Y como no les quedaron casas, construirle refugios. Y por último, hacer una limpieza de los escombros, que incluyen los cadáveres, que no han podido ser enterrados. Y eso ustedes saben que puede crear una epidemia y una gran cantidad de enfermedades. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿es Dios bueno? Si alguno de ustedes ha visto las fotografías de los sobrevivientes caminando por la playa a algún lugar, adviertan, todas las personas van con su mano sobre la nariz, porque los cadáveres están en descomposición. Es una cosa terrible, es algo que realmente no podemos imaginar, aunque como dijo mi hermano Paco, algunos de nosotros sobrevivimos al terremoto de 1976, pero en relación y comparación, esto es más complicado y más difícil. Yo insisto entonces en preguntarle a usted personalmente, para que piense su respuesta, ¿es Dios bueno? Aún con lo que ocurrió en Filipinas, ¿usted me asevera que Dios es bueno? Cuando hablamos o nosotros tocamos el tema del sufrimiento, es necesario remitirnos al libro del patriarca Job, porque ahí está la descripción más grande de sufrimiento que pudo padecer alguna persona. Entonces, tenemos que ir al libro del patriarca Job para hablar de sufrimiento. Voy a pedir a don Noé que tal vez si le puede poner cuerda o batería a los ventiladores para que den vuelta, que advierte que algunas personas tienen calor. Entonces, digo, si hablamos del tema del sufrimiento, es necesario remitirnos al libro del patriarca Job. Busquemos libro de Job 1. Estamos tratando de establecer si para mí y para usted y para nosotros Dios es bueno. Y necesitamos la ayuda del patriarca Job. El libro de Job 1, empezando a leer en el 7, dice, libro de Job, capítulo 1, versículo 7. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, como quien dice de dar una vueltecita ahí por el mundo. El 8, y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, y sobre todo, apartado del mal? El 9, vierdan la maquinación de Satanás. En el 9, respondió Satanás al Eterno, dijo, ¿acaso teme el Eterno a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dicho de otras palabras, usted está contento y usted dice que Dios es bueno porque está muy bien, tiene salud y tiene ingresos. Y entonces usted me dice a mí que Dios es bueno.
Pero el patriarca Job va un poco más allá en la reflexión. Y ahí mismo, en el 1, pero en los versículos 21 y 22, adviertan la reflexión de Job. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. El 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, independientemente del sufrimiento de Job, él dice: Dios es bueno. Pregunto, ¿es esa nuestra respuesta? Ahí mismo en el libro de Job, pásense al capítulo 2, y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y siguen las maquinaciones de Satanás. Job 2, versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Eterno dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Eterno e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. El 9, adviertan, este es importante. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí quiero recalcar sobre la bendición de un matrimonio, cuando la esposa apoya al esposo totalmente. Adviertan las palabras de la esposa de Job: ya deja eso por un lado y muérete. Mujer fatua, le dijo Job. En lugar de ayudarlo y decirle: mira, yo creo que esto ya va a pasar, yo creo que es temporal. A ver, yo te rasco la espalda, no hay ningún problema, no te estés rascando con ese pedazo de olla, yo te rasco la espaldita donde no puedes llegar. No, ya, mira, muérete. ¿Qué tanto hablas de ese Dios? ¿Es Dios bueno? Job dice que sí. A mí me gusta mucho compartir con todos ustedes, porque sé que conocen las historias de la Biblia. Y todos nosotros conocemos el final de la historia del patriarca. Es decir, no tengo que contar toda la historia y llegar al final, porque todos ustedes la conocen y la saben. Solo quiero que leamos el libro de Job 42. El libro de Job, capítulo 42, versículos 10 y 11. Y quitó el Eterno la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Eterno había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Pocas palabras, hicieron fiesta, trajeron mariachis, tequila, comida y todo, y la pasaron muy felices. Pero ahí adelantito hay un versículo que me llama mucho la atención, y dice que tuvo Job 7 hijos y 3 hijas posteriormente. Y yo me pregunto, son de esas preguntas que a veces yo me hago así, al aire. Dice la Biblia que tuvo Job 7 hijos y 3 hijas. ¿Con quién los procreó? ¿Con quién procreó Job esos 7 hijos y 3 hijas? La Biblia no lo dice. Sería con la mujer aquella que le dijo: ya, mira, renuncia a Dios y muérete. Yo en lo personal pienso que no. Creo que buscó una jovencita de por ahí que andaba, y con ella tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y ella lo ayudó y lo acompañó. Estoy lucubrando, por supuesto, pero yo no creo que haya sido con esa misma señora. Sobre todo, que a esas alturas, ¿qué edad tendría si Job ya estaba grandecito? Entonces, son preguntas que uno se hace, y podríamos volver a lo mismo. ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno para usted en este momento, o Dios fue bueno con usted en determinado momento? Es decir, Dios fue bueno cuando usted
con usted cuando le proporcionó ir a la fiesta de tabernáculos y la pasó muy bien. Ahí fue bueno Dios, pero hoy, pregunto, ¿es Dios bueno con usted? La cuestión es esta. En ocasiones nosotros como seres humanos, como la naturaleza humana que hablaba don Noé Monsanto en el sermoncillo, nos inventamos un convenio unilateral. Es decir, yo me invento un convenio unilateral. Yo pretendo hacer un pacto personal con Dios. Y le digo de esta manera: Dios, Señor, yo prometo asistir todos los sábados a la reunión, siempre y cuando me conceda salud. Es decir, si yo tengo salud, yo te prometo asistir todos los sábados. Y si no tengo salud, no voy a asistir. Siguiendo con ese pacto personal, yo le digo: Señor Dios, yo te ofrezco cumplir con diezmar cabalmente, pero siempre y cuando me concedas un ingreso suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Es decir, si ese 10% no lo necesito, entonces yo lo voy a diezmar. Así que preocúpate porque yo tenga un buen ingreso para que pueda diezmar, porque de lo contrario está implícita la amenaza: mira, si no tengo, no voy a diezmar. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos condicionar a Dios en relación a la salud o en relación al ingreso económico. Decimos: Señor Dios, yo te prometo asistir a la próxima fiesta de tabernáculos, siempre y cuando mi familia esté protegida de aquí en adelante, ninguno de mis hijos ni mi esposa se enferme, yo no tenga que gastar en medicinas, y te prometo estar en la fiesta de tabernáculos. Estamos nuevamente condicionando a Dios. Y eso nosotros como seres humanos no lo podemos hacer. Señor Dios, yo te ofrezco hacer esto, siempre y cuando tú hagas lo otro. Eso no puede ser. Leamos la cita para ampliar en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Ahí leemos. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, el padecimiento y el sufrimiento que tiene usted, que tengo yo y que tenemos nosotros en términos generales, no es nada comparado con lo que nos espera. Es lo que menciona 2 de Corintios 4. Vamos ahí. 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4:17, para ponerlo en perspectiva en relación a lo que usted está sufriendo en este momento. Segunda de Corintios 4:17, dice de esta manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entendemos que estamos padeciendo eventualmente enfermedades o dificultades económicas, pero aquí nos dice que es momentáneo. Claro, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Momentáneo en qué? En relación al tiempo, de acuerdo a cómo Dios lo mide. Es decir, si usted vive 80 años, y de esos 80 años vive los últimos 5 años enfermo, es un tiempo relativamente corto en relación con los 80. Y esa que vivió, esa es la comparación. Vuelvo de nuevo a la pregunta: ¿es bueno Dios? Bueno, ¿es bueno Dios solo cuando el resultado para nosotros es bueno? Cuando recién nos han hecho un examen químico de laboratorio en relación a nuestra salud y nos dice: mire, usted está perfecto. Entonces, Dios es bueno. Pero si nos dice: fíjese que necesito hacerle unos exámenes adicionales, porque tengo ahí una pequeña duda, le dice a uno el médico. ¿Y cuál será su duda? Es que parece un principio de cáncer. ¿Es Dios bueno? Dios es bueno cuando superamos nuestras enfermedades. Dios es bueno cuando obtenemos un aumento de sueldo.
Ganábamos 100 y vamos a ganar 150. Dios es bueno. Casi que todo el recorrido del trabajo para nuestra casa nos vamos en oración dando gracias a Dios porque entendemos que Dios es bueno. Pero ¿y si nos quitaron el trabajo? ¿Dios es bueno? Cuando el Real Madrid le gana al Barcelona, Dios es bueno, desde mi perspectiva. Y cuando pierde, Dios es malo. No tiene nada que ver. O sea, la bondad de Dios está establecida en relación a lo que nos da. Las dádivas, dice la Biblia, nos dio la vida. Y eso es más que suficiente, como mencionó Job. Sin nada vine y sin nada me voy a ir. Todo lo que tenía, Dios me lo dio, y todo lo que tenía, Dios me lo quitó. Entonces, Dios sigue siendo bueno, independientemente de las circunstancias. ¿Y qué decir cuando Dios no llena nuestras expectativas? A veces queremos medir a Dios en relación a que voy a comprar el número de la lotería, el cachito del extraordinario ahorita del mes de diciembre, y si me lo saco, la mitad voy a dar a la iglesia. Y si no, Dios ya no es bueno. La verdad es que Dios da bendiciones a todos nosotros. Lo que necesitamos es valorarlas y sobre todo agradecerlas y comprenderlas. Recién leí una biografía de un militar, el teniente Sam Brown. Yo le pregunto, ¿cómo llegó el amor? Me refiero al amor eros, al amor sentimental. Es decir, ¿cómo conoció a su esposa, a la futura esposa? ¿Cómo se hizo novia de ella? ¿Cómo la llegó a conocer y después se casó? Probablemente en una fiesta, probablemente en una celebración, probablemente en alguna otra reunión. Pero ¿saben cómo le llegó el amor a este teniente Sam Brown? De una manera que nosotros no quisiéramos que el amor nos llegara. Él se graduó de la escuela de West Point en los Estados Unidos y posteriormente fue mandado a Afganistán. No tenía ni una semana el teniente Sam Brown de estar en Afganistán cuando su vehículo en el que se transportaba fue alcanzado por un misil. Del vehículo no quedó nada. De Sam Brown solo quedó carne quemada, pero vivo. Inmediatamente lo transportaron a los Estados Unidos a un hospital especial para personas quemadas. Él no tenía una parte buena de carne en su cuerpo. A través de mucha tecnología y de muchas operaciones le fueron produciendo carne nueva. Y tuvo mucho que ver a una dietista, es decir, que da dietas para efectos de que él tuviera la mejor alimentación para reproducir su carne. Amy Larsen. Ella estuvo con él la mayor parte del tiempo. Y dice el teniente Sam Brown que lo que más recuerda es de todas las personas que lo llegaban a visitar, fueran médicos, parientes, enfermeros y lo que fueran, él estaba pendiente de la reacción de la cara de la persona que lo veía por primera vez. Y él dice que la reacción de todas las personas era de asco, por lo quemado que estaba él de la carne. Sin embargo, esta señorita, Amy Larsen, dice él, fue la única que no hizo ese gesto. Y de ahí, en esa relación de la dieta, visitarlo, etcétera, el teniente Sam Brown salió del hospital y se casó con Amy. Pregunto, ¿era algo tan malo, pero resultó algo bastante bueno en un matrimonio y en una familia consolidada? Quisiera usted, quisiera alguno de nosotros encontrar el amor de su vida por medio de un siniestro como ese? Yo creo que no. Pero a veces Dios utiliza algo malo
para llegar a una conclusión buena. Busquemos el libro de Santiago. Santiago 1, voy a leer el versículo 16 al 17. Santiago 1, el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, es decir, no se equivoquen, el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Busquen ahí mismo Romanos 8:28. Dije Romanos 8:28. Romanos 8:28. Adviertan esta cita. Con esta cita que nosotros nos llevemos en la mente hoy, que la entendamos y la comprendamos, vamos a saber que Dios es bueno. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo entiendo perfectamente que si usted tiene un padecimiento, una enfermedad en este momento, usted está muy preocupado en relación a eso. Pero dice, todas las cosas ayudan a bien. Todos nosotros tenemos días buenos, pero también tenemos días malos. Pero Dios está presente en esos días. Y la Biblia dice, vamos a leerlo en Efesios, la Biblia dice que debemos de ser agradecidos por lo malo y por lo bueno. Aquí es un poco difícil, porque yo no creo que alguno de nosotros en la noche, cuando haga una oración, diga, gracias Dios mío por el choque del carro hoy, ese estuvo fantástico, o sea, di 2 vueltas y todo. Ese no puede ser un agradecimiento, pero sí, gracias Dios mío, porque aún con ese accidente, pues estoy en mi casa y estoy vivo y no tengo fracturas. Es cierto, el carro ahí está, hecho pedazos, pero gracias Dios mío, porque estoy vivo. La cuestión es que lo vemos, o fue malo o fue bueno, depende de cómo lo querramos ver, depende de las circunstancias. Si a usted le dicen, fíjese que lo vamos a operar de apendicitis, eso no es bueno desde mi punto de vista. Pero si a los 2 días usted salió perfecto de la operación de apendicitis, eso es bueno. Entonces dice que debemos dar gracias por todos. Efesios 5:20 es lo que menciona. Dije Efesios 5:20. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adviertan que dice por todo, no dice por las cosas buenas y no por las cosas malas, dando gracias por todo. Entonces, en nuestra mente ya tenemos que tener una respuesta para saber si Dios es bueno para nosotros en este momento. Y no me he olvidado de José, pero antes quería hacer esa introducción para efectos de que entendamos cabalmente la narración de la vida y la historia de José. Y aquí quiero que iniciemos la narración. Génesis 37. Génesis 37, voy a leer el versículo 2 al 3. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez,
y le hizo una túnica de diversos colores. Los nombres de estas señoras que aparecen ahí eran concubinas de Jacob, o sea, eran medios hermanos de José. Pero vean que dice al final, y le hizo una túnica de diversos colores a José. Y aquí un énfasis para los padres de familia en relación con el trato con varios hijos que tengan. Adviertan que Jacob le mandó a hacer una túnica de diversos colores a José, y sus 10 hijos anteriores los vestía en las pacas, iban a comprar ahí la ropa en las pacas, y solo José, aquí está tu túnica. Y a veces el padre de familia se equivoca, porque el niño, porque es el más cariñoso, porque es el más bonito, porque es el de en medio, porque es el más chiquito, por lo que sea, tiene cierta preferencia, y eso es equivocado. Al niño le compra tenis de marca, y a la niña, ahí a ver si hay en país y encontramos unos tus tenis. Adviertan que eso es malo. Y aquí empieza la situación del problema. O sea, Jacob necesitaba un curso en relación a cómo manejar y cómo llevar su familia, principalmente en la relación con sus hijos. Pero es que teniendo tantos, y sobre todo, de tantas mamás diferentes, dice, eso es complicado. Mire, si uno con una esposa tiene sus pequeñas dificultades, imagínense con 2. Y aquí tiene 2 concubinas y 2 esposas, estamos hablando de 4 opiniones. No se ponen de acuerdo ni en relación a qué hacer de almuerzo. Dice Silpa, hagamos caldo de res. Ah, no, eso no, porque eso no le gusta a mi hijo. Eso, que él no come de eso. Y ese es un problema, y esa es una relación que necesitamos nosotros entender. Así que no tenga usted preferencias, trátelos a todos por igual, en la medida de lo posible. Yo entiendo y sé que eso es difícil, que dice que le regaló una túnica de colores. Y aquí viene el sueño, y por eso es que se llama José el soñador. El sueño aparece en Génesis 37, versículos 5 y 8. Viertan esto. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Recuerden, no pierdan de vista que ahí José tenía 17 años. Un adolescente que realmente era muy emocional. 6, leo. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. El 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, el adolescente de 17 años diciéndole, miren, ustedes me van a venir a adorar a mí. O sea, ustedes tienen que someterse a lo que yo les diga. Y era casi el penúltimo de los hijos de Jacob. Los hermanos no les gustó. Adicionalmente que algunos de ellos, la mayoría, eran medios hermanos, a excepción de Benjamín, que fue el último, el número 12. Eso complicó más la situación en la relación familiar entre ellos. Así que se juntaron y eventualmente hablaron, platicaron e hicieron un plan para eliminar a José. Génesis 37, 19 y 20. Adviertan aquí la expresión en el 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Es decir, sus medios hermanos se juntaron y dijeron, miren, a este eliminémoslo. Y tomemos la famosa túnica de colores y llevémosela a Jacob, nuestro padre, y digámosle que probablemente una bestia salvaje lo mató y lo desapareció, y no sabemos en dónde está. Todo maquinado a raíz de la preferencia de Jacob por José, y a raíz de la falta de madurez de José en relación a decir, ustedes me van a terminar adorando a mí. O sea, yo soy el más pequeño, pero ustedes me van a terminar adorando. A nadie le gusta eso. Todos queremos sentirnos en el mismo nivel. Y
La cuestión es que aquí está hablando de una profecía que se va a cumplir, de una visión, mejor dicho, que se va a cumplir. Pero no era ese el momento para decírselo a sus hermanos. Quiero hacer referencia a que José no estaba preparado. Es decir, José no se levantó esa mañana y dijo, a ver qué me pretenden hacer estos mis hermanos, yo aquí voy a andar con cuidado, llevo mi onda por si acaso, entonces les hago frente ahí. Él no dijo nada de eso, él se levantó como todos los días, es decir, no estaba preparado. Fue sorprendido por sus hermanos. José no esperaba que sus hermanos le hicieran eso. Si comían juntos, jugaban juntos, dormían juntos, eran sus hermanos en ese sentido. Él no estaba preparado. Al igual que las circunstancias adversas de nuestra vida nos sorprenden. Nosotros no estamos preparados para las malas noticias. Nosotros no estamos preparados para enfrentar circunstancias como quedarnos sin trabajo. Nosotros no estamos preparados para enfrentar que cuando vamos al médico y tenemos un dolor, nos diga que tiene cierta sospecha por ahí. Nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros creemos que nuestra vida se va a mantener normalmente. Y cuando ocurre un hecho que nos saca de ese balance, no estamos preparados para las situaciones adversas de las vidas. Esas situaciones, por eso es que nos sorprenden. En ese sentido, tenemos nuestro propio foso, o sea, el cisterna, donde echaron a José. Eventualmente, algunos de nosotros en un día caemos en un foso, en un cisterna, en un hoyo o en un pozo como ese, y no sabemos cómo salir. Porque no estamos preparados, ni mentalmente, ni emocionalmente, y mucho menos espiritualmente, para enfrentar el problema del foso, como le pasó a José. No estaba preparado. Mucho menos para que nos lleven a Egipto, que fue lo que ocurrió con José. Egipto es otra cosa. Y al final tampoco estamos preparados para caer en la cárcel. Esas, haciendo la analogía, son situaciones que eventualmente nosotros enfrentamos. El pozo, el hoyo, el cisterna, o llegar a un Egipto, o estar en la cárcel. José no estaba preparado para eso. Son experiencias difíciles de considerar, pero hay algo bien importante y tiene que ver con el factor del tiempo. Piensen en esto. Leamos busquen el capítulo 39. Solo al principio, dice 39:1, llevado pues José a Egipto, ahí nada más, llevado pues José a Egipto, pero si antes lo dejamos conjuntamente con sus hermanos, y ahora ya lo ubicamos en Egipto, y lo leímos y está ahí, llevado pues José a Egipto, para ser vendido. Pero ¿saben ustedes la distancia que hay entre Dotán a Tebas, que fue lo que recorrió José a pie? 1200 kilómetros. Y nosotros nos pasamos de un capítulo al siguiente y ya estamos en Egipto. Pero José tuvo que caminar 1200 kilómetros. ¿En cuánto se recorre esa distancia? 2 meses, 3 meses, dependiendo de muchas situaciones. Pero y en el desierto, con el calor y caminando, jalado por un carro. Yo supongo que cada paso que daba José en la arena, iba pensando en cómo se iba a vengar de sus hermanos. 2 o 3 meses caminando. Cuando regrese, si algún día regrese, a este lo voy a agarrar a garrotazos, a este lo voy a agarrar al chicote, a este lo voy a... O sea, tuvo que haber pensado en la venganza, porque es lo que decía Noé, es la naturaleza humana. Y todo ese tiempo para irlo pensando en el recorrido a pie. Obviamente, sin imaginar su futuro. Pero por eso hablo en relación al tiempo. Porque vean esta analogía, que creo que nos puede ayudar. Cada uno de nosotros, eventualmente, como acompañante o personalmente, hemos ido a la sala de espera de un médico. Y ahí estamos, sentados en la sala de espera del médico. Y ustedes saben cómo se llaman las personas que están sentadas en la sala del médico. Pacientes, porque tienen que desarrollar paciencia esperando su turno. No hay nada más que hacer en la sala de espera de un médico que usted, independientemente que llegó temprano o tarde, tiene que esperar su turno para consultarle al médico. Y estamos en la sala de espera. ¿Haciendo qué?
valga la redundancia, esperando. De alguna forma y de alguna manera, nuestra vida en la tierra, en este mundo, es la sala de espera de Dios. Y eso estamos haciendo, esperando, confiando, creyendo y con la certeza de que va a ocurrir. Pero aquí estamos, esperando. El mundo es la sala de espera de Dios. Y no nos podemos poner ni ansiosos ni deprimidos. Las personas, dicen los psicólogos, que son ansiosas, es porque viven en el futuro. Están ansiosos por conocer en el futuro. Y las personas, dicen los psicólogos, que están deprimidas es porque viven en el pasado. Y normalmente del pasado se recuerdan las cosas dolorosas. Entonces usted constantemente vive deprimido. No por el hoy, porque hoy no le ocurrió. Le ocurrió hace 2 meses, hace 3 meses. Pero usted lo recuerda y vive en el pasado. Y por eso es que actualmente vive deprimido. Porque no se logra ubicar. Como estamos hablando del personaje de José y de todo lo que le ocurrió y que nos debiera de servir de lección, obviamente no podemos leer toda la historia de José que aparece en la Biblia. Tengo que leer algunos versículos nada más. Pero adviertan lo que eventualmente algunos de nosotros quisiéramos y que nos parece como una ventaja social. Hablo de una ventaja social. Para José fue parte de su perdición. Leamos Génesis 39:6. Más que todo la última parte. Dije Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, es decir, Potifar su amo. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y adviertan que por primera vez, o de las pocas veces que en la Biblia hace una descripción física, dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. En otras palabras, como dice la versión popular, bien parecido. Cualquiera de nosotros, si nos dieran a elegir, ¿usted quisiera ser así medio feíto o quisiera ser bien parecido? Yo bien parecido. Y eso fue la perdición de José. Porque la señora le puso los ojos encima. Si José no hubiera sido bien parecido, como lo detalla la Biblia, probablemente la señora ni se hubiera interesado por él. Pero esa fue parte de lo que inició la calumnia. Génesis 39, 17 y 18. Génesis 39, 17 y 18. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste y vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Una mentira, porque anteriormente, si leemos, fue la señora la que se le ofreció y José la rechazó. Y es que la señora poco a poco fue agarrando confianza, como no estaba Potifar porque andaba afuera. A veces yo me imagino que le decía, yo sí, mañana en la mañana tráeme el desayuno a la cama, como las 9 lo quiero, la leche tibia y los huevitos así, para que yo sí tuviera que entrar a su recámara. Y poco a poco fue agarrando confianza. Pero José no aceptó eso. ¿Qué ocurrió con guardar los mandamientos y mantenerse alejado? Pues dice la Biblia que derivado de eso fue a parar a la cárcel. Es decir, una acción buena fue con un castigo. Génesis 39, 20 y 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero el Eterno estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno estaba con José y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. Aún en la cárcel, a José, en términos generales, podemos decir que le fue bien. Porque aquí pudo terminar la historia de José. Potifar pudo haberlo mandado a ejecutar por lo que había pretendido supuestamente hacer, y ahí hubiera terminado la historia de José. O la historia de José podría ser una historia de venganza, comprensible para nosotros. Es decir, solo le han hecho mal,
Entonces él, de alguna manera, tiene derecho a vengarse. Y fíjese que cuando nosotros, o alguno de nosotros, leemos una novela como por ejemplo El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, esa es una novela de venganza. Edmundo Dantes es mandado a la cárcel, injustamente. Cuando sale de la cárcel, empieza a vengarse de todos los que le han hecho mal. Y a mí me gustaba la novela. Qué bueno que este mundo ahora se está vengando de este. Qué bueno que ahora está matando a este otro. Porque es lo que nosotros queremos. Pero José no tenía en ese momento la venganza en su mente. Y aquí vienen de nuevo los sueños de José, el soñador. Génesis 40. Esta historia ustedes la conocen, los sueños de Génesis 40, que inicia en el versículo 6. Y vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. ¿Quiénes estaban tristes? El copero y un panadero. Y José les preguntó, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están tan tristes? Y ellos dos le dijeron, es que tuvimos un sueño y no sabemos cómo interpretarlo. José les dijo, probablemente si me cuentan el sueño, yo los puedo ayudar. Y dice Génesis 40 del 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves los comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Es decir, al panadero le fue mal, pero anteriormente al copero le dijo y le interpretó el sueño y le dijo, en 3 días estarás libre e irás nuevamente con el Faraón. Cuando el panadero vio que al copero le fue bien, entonces dijo, mire, cuente, entonces dígame a mí, ¿qué me espera? Pero a él le fue mal, en 3 días iba a morir. Y José le hace una petición. Le dijo que se acuerde de mí. Pero el copero se olvidó, media vez salió de la cárcel, se le olvidó que le había ofrecido a José. Pasó José otra vez el tiempo, 2 años en la cárcel, 2 años en la cárcel, después de haber interpretado esos sueños. 2 años en la cárcel con incertidumbre de no saber qué va a pasar. Génesis 41:1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Hasta ahí se acordó el copero que había alguien que podía interpretar sueños. Estamos hablando de 2 años en la cárcel, injustificadamente. Conocemos nosotros obviamente los sueños del Faraón, pero le dice ahí en el 41 del 12 al 14, para recomendar a José hasta aquí. Génesis 41:12. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los había interpretado, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. El 14. Entonces el Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino al Faraón. Ese día en la cárcel, José ni se imaginaba lo que iba a pasar. Cuando él sintió, lo fueron a traer, se lo llevaron, lo bañaron, lo afeitaron, lo cambiaron y lo llevaron al Faraón. Y nosotros conocemos el sueño del Faraón. Y más importante, nosotros conocemos la interpretación que hizo José del sueño. Ustedes saben la historia de las 7 vacas gordas y la historia de las 7 vacas flacas. Lo que implica 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y fue lo que le dijo José al Faraón. Esto es lo que va a acontecer, esto es lo que va a suceder en Egipto. Bueno, pero no solo interpretó los sueños, sino que le dio la solución. ¿Cuál era la solución? Administrar las cosechas, los cereales. Y derivado de eso, en ese momento, aunque no había hecho nada, José fue enaltecido. Le damos Génesis 41:40.
le dijo el faraón a José, sin conocerlo, traído de la cárcel: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, arriba de José solo estaba el faraón, y había sido traído de la cárcel, y había sido mal informado por la esposa de Putifar, y había salido y vendido como esclavo por sus hermanos. Y aquí estaba delante del faraón. Esa historia es para que nosotros, que pasamos tribulaciones, que pasamos complicaciones, démosle tiempo. 2 años pasó en la cárcel. No dice qué hacía en la cárcel, pero seguramente si tenía el respaldo del capitán de la guardia de la cárcel es porque hacía las cosas bien hechas. Entonces, necesitamos mantenernos haciendo bien las cosas, independientemente que, como José, estemos en tribulaciones, estemos en la cárcel. Adviertan si será agradecido José. Solo voy a leer estas escrituras, Génesis 41, versículo 51. Vean cómo le puso a sus hijos José, en agradecimiento. Génesis 41, empezando en el versículo 51. Génesis 41. ...51 y 52. Dijo: y amó José, se casó y tuvo hijos, y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo José: Dios me hizo olvidar todo lo pasado, mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, ya no vivía en el pasado por la venganza. Por eso le puso Manasés. Dios me hizo olvidar. El 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Con todo lo que pasó y todas las tribulaciones que José vivió, todavía nombró a sus 2 hijos como Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. Agradecido en ese sentido. Como hemos leído de la historia de José, nos podemos dar cuenta, y es una realidad, que José, el hijo favorito de Jacob, nunca en su vida hizo grandes milagros. José nunca resucitó muertos, por ejemplo, pero sí evitó que la gente muriera de hambre a través de guardar todo el cereal y repartirlo posteriormente. José nunca sanó enfermos, nunca lo llamaron para sanar un enfermo ahí en la cárcel, le dijeron: mire, está sano. Pero José sí evitó las enfermedades que se producen por falta de alimento. Históricamente, José es reconocido por las personas que administran empresas como un planificador y un economista. José fue uno de los primeros planificadores y economistas, porque día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año por año, mantuvo su plan de racionamiento de la comida, y eso es bien difícil. Ni Faraón podía darle órdenes de que repartiera, porque él estaba acumulando para los 7 años posteriores. Dicen las teorías de liderazgo que no son los líderes más creativos, que tampoco son los líderes más visionarios, ni siquiera son los líderes más carismáticos, ni los más atrevidos, ni los más heroicos. Los mejores líderes, dice la teoría del liderazgo, son los que trazan un plan y lo siguen. Si uno de ustedes jóvenes dice: cuando me gradúe de bachiller voy a ir a la universidad, y va a la universidad y se mantiene, pero ¿qué necesita para ir a la universidad? Graduarse de bachiller. ¿Y qué necesita para graduarse de bachiller? Ganar el prevocacional. ¿Y qué necesita para ir al prevocacional? Ganar la primaria. Día tras día, mes tras mes. Eso fue lo que hizo José. Se trazó un plan y lo siguió, independientemente de las circunstancias y de las presiones. De alguna manera tenía el control sobre todo lo que tiene que ver con la producción. Y vean que lo que les decía, su sueño juvenil, su visión fue cumplida en relación a sus hermanos. Busquen Génesis 42.
Versículos 6 y 7. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Adviertan, comprar alimentos quieren decir que ellos tenían dinero, pero el dinero en esas circunstancias no sirve de nada. ¿De qué les servía a ellos tener dinero en efectivo si no se podía comprar comida? Y dice que se inclinaron ante José. Y recuerden que derivado de ese sueño se originaron los problemas de José, cuando les dijo: ustedes se van a inclinar ante mí. Este hay que matarlo, este hay que terminarlo. Y sin embargo ahí, sin que nadie los presionara, más que por las circunstancias, se inclinaron ante José. Y José se revela a ellos, Génesis 45, y les dice quién es. Voy a leer Génesis 45, versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, José les dice: ustedes no son culpables, Dios tenía un plan para mí, y lo tenía que ejecutar, y fue de esta manera. Yo tenía que ser vendido como esclavo, yo tenía que ir a la cárcel injustamente, yo tenía que hacer muchas cosas. Ustedes, tranquilos, ustedes no son culpables. En resumen, José lo que quiere decir es que Dios cambia el mal por bien en nuestra vida. Lo que pasa y lo que sucede, y yo lo comprendo perfectamente, es que es difícil de ver cuando nos diagnostican una enfermedad, o cuando nos quedamos sin trabajo, o cualquier otra circunstancia. ¿Y en dónde está el bien? No lo vemos. Pero Dios dice que Él cambia el mal por bien, eventualmente a través del tiempo. Es lo que resume Génesis 50, 18, 20. Adviertan la expresión de los hermanos. Génesis 50, 18 y 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. No nos importa, somos siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Eso es lo que nosotros necesitamos darnos cuenta en nuestra vida, que independientemente de las circunstancias complicadas y las situaciones difíciles que estemos enfrentando en este momento o en este tiempo, posteriormente Dios va a cambiar el mal por bien. José sufrió sin merecerlo el rechazo familiar, fue deportado, fue vuelto esclavo y fue encarcelado. Pero él, de alguna forma y de alguna manera, con la ayuda de Dios, lo superó. Y ese es el ejemplo, y es lo que nos debe de quedar a cada uno de nosotros en nuestra vida. Independientemente de las circunstancias, Dios va a cambiar mal por bien.